es un tema muy importante, ya que es el análisis básico de datos. Entonces vamos a hablar de la distribución de frecuencias y voy a tener en cuenta tres grandes factores: la medición de localización, de variación y de forma, de los cuales les voy a dar ejemplos para tener mayor claridad. Les voy a decir qué es, cómo medirlo y para qué nos sirve en nuestro plan de mercadeo. Eso es todo y comencemos con el video. La estadística descriptiva es el análisis básico de los datos recogidos sin modificación alguna. La distribución de frecuencias es un análisis que proporciona indicadores del número de valores que se ubican fuera de rango, faltantes o extremos, así como información sobre la tendencia central, la variación y la forma de la distribución. En la distribución de frecuencias se considera una variable a la vez. El objetivo es obtener un conteo del número de respuestas asociadas con distintos valores de la variable. Una distribución de frecuencias de una variable produce una tabla de conteo de frecuencias, porcentajes y porcentajes acumulativos de todos los valores asociados con esa variable. Por ejemplo, una empresa quiere comenzar a vender sus productos por Internet. Para esto realiza una encuesta a 30 personas de sus compradores concurrentes en tiendas para saber su familiaridad con Internet y cerciorarse del éxito que tendrán al implementar las ventas online. Se obtiene la siguiente tabla de distribución de frecuencias de la familiaridad con Internet. Medidas de localización. La media, valor promedio o valor esperado sirve para estimar el promedio cuando los datos se recolectan utilizando una escala de intervalo o de razón. La media X barra está dada por. Teniendo en cuenta el primer ejemplo, el valor promedio se calcula de la siguiente manera. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia y representa el pico más alto de la distribución. En el ejemplo, la moda de los datos es 6. La mediana es el valor intermedio cuando los datos están acomodados en orden ascendente o descendente. La mediana es el percentil 50. Cuando el número de datos es par, la mediana se calcula como el punto medio entre los dos valores intermedios. Se suman los dos valores intermedios y dicha suma se divide entre 2. Medidas de variación. El rango mide la dispersión de los datos y se define como la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño en la muestra. Debido a esto, el rango se ve directamente afectado por los valores extremos. En la tabla, el rango es de 7-2. Rango intercuartílico. Es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. En el ejemplo, el rango intercuartílico es 6-3. Varianza y desviación estándar. La varianza es la desviación promedio al cuadrado a partir de la media. La varianza nunca puede ser negativa. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se calcula por medio de. Esta nos permite decir cuál es la variabilidad que tienen los datos alrededor de la media. Coeficiente de variación. Es el cociente de la desviación estándar con respecto a la media, expresado en porcentaje, y es una medida de variación relativa sin unidades. El coeficiente de variación, CB, se expresa como. El coeficiente de variación solo tiene un significado si la variable se mide en una escala de razón. Desde el punto de vista gerencial, las medidas de variación son importantes porque si una característica muestra una buena variación, sería recomendable segmentar el mercado con base en dicha característica. Medidas de forma. Asimetría. En una distribución simétrica, los valores que se ubican a ambos lados del centro de la distribución son iguales y la media, la moda y la mediana tienen el mismo valor. En una distribución asimétrica, las desviaciones positivas y negativas a partir de la media son diferentes. Kurtosis. La kurtosis es una medida del pico o aplanamiento relativo de la curva, definido por la distribución de frecuencias. Si la kurtosis es positiva, entonces la distribución es más puntiaguda que la distribución normal y un valor negativo indica que la distribución es más plana que una distribución normal. Pruebas de hipótesis. Para realizar las pruebas de hipótesis se requieren de los siguientes pasos. El primer paso es la formulación de hipótesis.
consiste en formular las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es una afirmación sin efecto. Si no se rechaza la hipótesis nula, no se hace ningún cambio. Una hipótesis alternativa es aquella en la cual se espera alguna diferencia de efecto. La aceptación de la hipótesis alternativa dará lugar a cambios en las opiniones y las acciones. De manera que la hipótesis alternativa es opuesta a la hipótesis nula. Por ejemplo, una empresa de mercadotecnia industrial considera la introducción de un nuevo plan de servicios para partes hidráulicas. El plan se llevará a cabo si más del 40% de los clientes lo prefieren. La forma apropiada para formular la hipótesis es: si se rechaza la hipótesis nula H0, se aceptará la hipótesis alternativa H1 y se introducirá el nuevo plan de servicio. Por otra parte, si no se rechaza H0, el nuevo plan de servicio no deberá aplicarse a menos que se obtengan nuevas evidencias. Esta prueba de hipótesis nula es llamada prueba de dirección porque la hipótesis alternativa se expresa de manera direccional, es decir, que sea mayor a 0.4. Por otra parte, supongamos que el investigador quiere determinar si el nuevo plan de servicio es diferente al actual, es decir, superior o inferior, el cual cuenta con una preferencia del 40% de los clientes. Entonces se requiere una prueba en dos direcciones y la hipótesis se expresa como: para comprobar la hipótesis nula es necesario seleccionar una técnica estadística apropiada. Se debe tener en cuenta cómo se calcula la estadística de prueba, así como la distribución de la muestra. La estadística de prueba mide qué tan cerca está la muestra de la hipótesis nula. Lo más frecuente es que siga una distribución normal. Elección del nivel de significancia. Siempre que hacemos deducciones acerca de una población, existe el riesgo de llegar a una conclusión incorrecta. Puede ocurrir dos tipos de errores. Error tipo 1. Ocurre cuando los resultados de la muestra llevan al rechazo de la hipótesis nula, aunque en realidad es verdadera. En el ejemplo anterior, un error tipo 1 ocurriría si llegáramos a la conclusión, con base de los datos de la muestra, de que la proporción de clientes que prefieren el nuevo plan de servicio es mayor que 40%, cuando en realidad es menor o igual al 40%. Esta probabilidad se conoce como alfa, es decir, nivel de significancia. Error tipo 2. Ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, aunque en realidad es falsa. En el ejemplo, el error tipo 2 ocurriría si llegáramos a la conclusión de que la proporción de clientes que prefieren el nuevo plan de servicio es menor o igual al 40%, cuando en realidad es mayor que 40%. La probabilidad del error tipo 2 se indica con beta. Después se recopilan los datos requeridos y se calcula el valor de la estadística de prueba. Supongamos que en el ejemplo anterior, 500 clientes participaron en la encuesta y 220 expresaron preferencia por el nuevo plan de servicio, de modo que el valor de la proporción de la muestra es: determinación de la probabilidad o el valor crítico. Con el uso de la tabla normal estándar, se puede calcular la probabilidad para obtener el valor. En este caso, como se quiere saber si la proporción es exclusivamente mayor, es una prueba a cola derecha de una dirección, y teniendo en cuenta la significancia de 5%, entonces el valor crítico es 1 menos 0.05, es decir, 0.95. Teniendo en cuenta los datos recopilados anteriormente, se calcula el valor de prueba de la siguiente manera. A partir de esto, se busca en la tabla normal el valor de z, que corresponde a la probabilidad de 0.95, y este es 1.645. Y de los resultados se tiene la siguiente gráfica, de la cual se puede concluir. Si el valor calculado de la estadística de prueba en el punto anterior es menor que el nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Conclusión de la investigación de mercados. La conclusión a la que se llega por medio de la prueba de hipótesis debe expresarse en términos del problema de investigación de mercados. En nuestro ejemplo, llegamos a la conclusión de que hay evidencias respecto a la proporción de clientes que prefieren el nuevo plan de servicio es mucho mayor que el 40%.
Por consiguiente, la recomendación sería introducir el nuevo plan de servicio.